Buenas tardes, soy Antoni, responsable de formación de Qualsoft Consultores. Esta tarde vamos a hacer una charla de presentación del programa Mascudea. Vamos a hacer una pequeña clase introductoria y en la que voy a hacer hincapié o me voy a extender un poquito más en las funciones de gestión documental, los diferentes tipos de datos que este programa maneja. Iremos recorriendo pues el programa, para qué sirve, cuál es su escenario analítico, cuáles son los menús o las ventanas de funcionamiento que tiene, y también nos centraremos en el sistema principalmente documental. Pues utilizaremos el sistema documental para hacer revisiones bibliográficas, cómo puede el programa apoyarnos en nuestras revisiones de literatura, en el análisis de contenido cualitativo, en el análisis con métodos mixtos y en general pues para dar respuesta a nuestras preguntas de investigación. He preparado diferentes prácticas con diferentes tipos de documentos para que podáis haceros una idea de lo potente, de cómo funciona el programa y las diferentes situaciones en las que nos podemos encontrar en una investigación pues en ciencias sociales, de la conducta, salud, en investigación cualitativa, que es fundamentalmente para lo que se utiliza este programa. Este programa ya lleva muchos años en el mercado, ¿de acuerdo? Lleva más de 30 años, entonces es un programa muy estable, consolidado, es un programa alemán, ¿de acuerdo? En general es un gestor de investigaciones. El proyecto es donde vamos a introducir, es como un contenedor, vamos a introducir todo lo relacionado con nuestra investigación. En la actualidad, decir que es un programa para investigación cualitativa exclusivamente no es del todo exacto, porque además tiene un módulo muy potente para métodos mixtos y también tiene un módulo estadístico, todo integrado dentro del mismo programa. Podéis analizar cuestionarios, grupos focales, entrevistas, imágenes, vídeos, hacer transcripciones de las entrevistas o de los grupos, por ejemplo, dentro del mismo programa, ¿de acuerdo? Como comentaba, gestiona muy bien las referencias bibliográficas y esto nos va a permitir que tengamos dentro del mismo proyecto la gestión bibliográfica de la investigación en la que estemos y los resultados de nuestra investigación. Entonces esto fomenta el diálogo teórico y podéis muy bien dialogar entre vuestros resultados y los resultados de otras investigaciones, ¿de acuerdo? Es una gran base de datos donde va a ir todo integrado. Bien, hoy vamos a echarle un vistazo al programa, a todo el escenario analítico y, como antes comentaba, pues a centrarnos en la gestión documental, cómo gestionar los diferentes tipos de documentos. Este es el aspecto del programa. Primero voy a haceros esta breve presentación y luego ya pasaré al programa a practicar con los diferentes tipos de datos. Pues bueno, este es el aspecto que tiene, las 4 ventanas clásicas donde se organiza el sistema de documentos, donde se ven los documentos a la derecha, y en la parte inferior debajo tenéis el sistema de indicadores o de códigos del proyecto y también la ventana de segmentos recuperados. La ventana de segmentos recuperados, ¿qué es? Podríamos preguntarnos. Pues bien, el programa Mascudea funciona con el principio de activación, es decir, si activo unos determinados documentos de mi proyecto y activo unos determinados códigos, en la ventana de segmentos recuperados me van a aparecer los segmentos, los fragmentos del dato que cumplen la condición de pertenecer a esos documentos y a los códigos que habíamos activado, ¿de acuerdo? Por tanto, sería ya una primera ventana de recuperación de información. Es como cuando estamos en un catálogo de la biblioteca de nuestras universidades y le pedimos al catálogo que nos muestre los libros del autor González y del autor Pérez. Pues inmediatamente nos recupera los registros que cumplen esa condición. Lógicamente, en investigación cualitativa somos nosotros los que hemos codificado primero los datos para que nos recupere la información, ¿de acuerdo? Pero bueno, básicamente sería la misma operación que estamos haciendo nosotros a nivel bibliográfico en el catálogo de las universidades en las que estemos
vinculados, ¿de acuerdo? Este sería el escenario del programa. Aquí os muestro el mismo escenario, pero ya cumplimentado, rellenado, para que veáis un poco el aspecto. Y ya básicamente os muestro el menú de proyecto, que es muy importante porque vais a gestionar el proyecto de investigación, ¿de acuerdo? Vais a hacer copias, vais a duplicarlo, vais a abrir otros proyectos, ¿de acuerdo? También gestionáis el trabajo en equipo para grupos de investigación. Y luego aquí tenemos pues el sistema de documentos, que es lo que nos vamos a centrar en esta tarde. El sistema de documentos, el menú de documento, pues las primeras opciones son las de activar y desactivar, como os estaba comentando, organizar los documentos en grupos y luego toda la serie de opciones para importar diferentes tipos de archivos, ¿de acuerdo? En este punto, en importar diferentes tipos de datos, de documentos, es en el que voy a cambiar, ¿de acuerdo? Y voy a mostraros ya el programa y vamos a empezar a trabajar directamente con el programa, ¿de acuerdo? Como podéis ver, esta tarde estoy trabajando con un ordenador Mac, ¿de acuerdo? El programa es exactamente igual en Mac que en Windows. El programa está en castellano, está en español, como podéis ver, ¿de acuerdo? Es un programa intuitivo, fácil de manejar y muy potente. Simplemente, muy fácil de aprender, simplemente fijaros que me voy a mover todo el tiempo con el botón derecho del ratón, ¿de acuerdo? Y ahí es donde voy a encontrar los menús con toda la información que necesitaré. Por tanto, apenas es necesario formación para aprender ese programa. Con un poquito de tener clara la estrategia analítica que quiero seguir, el programa es muy intuitivo. Bien, esta es la distribución de las ventanas que os comentaba. Cuando cargue un documento lo voy a ver en esta ventana central y aquí tengo la ventana de segmentos recuperados. Todo esto es personalizable, en Vista podéis cambiar la configuración de las ventanas para tenerlas de una forma o de otra. Yo de momento lo voy a dejar como lo tenía, ¿de acuerdo? Esta sería mi forma preferida, porque esta ventana de visualización es como donde voy a poder ver toda la transcripción, todo el documento, y me permite leerlo mucho mejor en esta parte del trabajo. Tengo todas las barras de iconos activadas, las he abierto todas para que quizás vosotros, si os instaláis la demo pues, y estéis ahora viéndola en vuestro ordenador, tengáis algunas barras menos que yo, pero bueno, todo esto aquí en Vista lo podéis personalizar. Como antes comentaba en la diapositiva, aquí tenéis el menú proyecto. El menú proyecto sirve para gestionar el proyecto, fusionar proyectos si estamos trabajando colaborativamente y exportar este proyecto a otra carpeta, duplicar el proyecto. Pone duplicar porque el programa no tiene opción para guardar el proyecto. MassQDA es una base de datos que cada cambio que hagamos, cada nuevo código, cada cambio en general, se guarda automáticamente en la base de datos y ya no es necesario guardarlo. Pero a nivel de operativa, de manejo diario con el programa, sí que se sugiere que cada sesión de análisis cambiéis el nombre del proyecto, vayáis dándole un nombre diferente, más que nada por razones de copias de seguridad o razones de tener los cambios que hicisteis en el día de ayer y el trabajo que habéis hecho hoy. Pues si en el día de hoy cualquier proceso no os gusta y queréis volver atrás, siempre vais a tener la opción de abrir el proyecto de ayer si los habéis ido duplicando. Esta sería la opción desde la que trabajaremos en el menú proyecto. Por tanto, cuando yo trabajo guardo el proyecto, proyecto-01, proyecto-02, proyecto-74, voy dándoles un nombre diferente al archivo, ¿de acuerdo? En principio esta sería un poco la forma de trabajar con el proyecto. Todo lo relacionado con una misma investigación, bien sean datos estadísticos, datos cualitativos,
se podría integrar en el programa, ¿de acuerdo? Podéis ver aquí que tiene un módulo estadístico, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis un módulo con métodos mixtos para combinar la parte de la base de datos cualitativa con la parte de datos cuantitativa. Esta sería un poco la filosofía, tenerlo todo dentro de un programa. Pues bien, voy a empezar a practicar un poquito con el sistema de gestión documental, como os comentaba, es lo que vamos a trabajar esta tarde, ¿de acuerdo? Podéis ver aquí que tengo las formas más sencillas de traer datos y luego ya pasamos a formas específicas como Twitter, SurveyMonkey, datos bibliográficos de gestores como Mendeley o Zotero, importar páginas web, importar transcripciones, etcétera, etcétera. Pues hasta donde me dé tiempo, la próxima media hora aproximadamente, pues os voy a ir mostrando las formas de traer datos. Primero desde las más sencillas, de importar documentos, ¿de acuerdo? Lo que hace el programa es irse a la carpeta de nuestro ordenador. Yo ya lo tengo preparado con una carpeta donde tengo datos de ejemplo y en este caso pues voy a traer unos datos que están en... ¿de acuerdo? Tenemos aquí un dato de Word y me ha traído esta interacción de un foro de internet, ¿de acuerdo? Pues en una investigación, por ejemplo, de tutorización de formación online. También le puedo decir que me traiga datos, ¿de acuerdo? En bloque, yo le digo que los vaya importando y me está trayendo, fijaros que los tengo en diferentes formatos, datos en sistema Word, Doc, DocX, RTF, todo me lo ha traído y lo vamos viendo aquí en la zona de visualización. Podéis ver aquí la zona de visualización. Este dato es exactamente el mismo que podríamos ver en Word, ¿de acuerdo? A partir de ese momento que tenemos el dato, esta interacción en un foro de formación, pues nosotros ya podríamos empezar a seleccionar los segmentos que nos interesan analíticamente y procederíamos, por ejemplo, a codificarlos o a insertar notas analíticas, ¿de acuerdo? Los documentos, pues claro, los podéis organizar en el sistema de documentos mediante grupos de documentos, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es, en este caso, María, te voy a silenciar y así no se transmite el sonido al resto del grupo, ¿de acuerdo? Si quieres cualquier cosa por el chat me comentas. Bien, estamos comentando que a nivel del sistema de documentos, los que he importado, puedo crear un nuevo grupo de documentos, ¿de acuerdo? Entonces organizaré mi material. Fijaros cómo con el ratón simplemente pues voy arrastrando los documentos a la carpeta, al grupo de documentos y los tengo organizados, ¿de acuerdo? Si sigo procediendo, puedo, por ejemplo, aquí le digo que importe documentos. También fijaros cómo con el menú contextual, en vez de ir al menú principal del programa, le puedo decir que traiga documentos gráficos y de vídeo, ¿vale? Y le digo que podéis ver cómo ha traído los vídeos y las imágenes y cómo podría esta imagen pues ahora empezar a segmentarla y a codificarla. Simplemente en la selección ya empezaría a trabajar el fragmento de imagen, ¿de acuerdo?
Sigo manejándome con el menú, con los datos que tengo disponibles, y ahora lo que voy a hacer es importar datos desde una hoja de Excel. En este caso estamos hablando de un cuestionario que he trabajado con Google Form, Google Drive o bien con SurveyMonkey. El cuestionario, para que lo veáis previamente, lo tengo ya aquí preparado, ¿de acuerdo? Esto sería la hoja, la sábana que he depurado, he revisado y he preparado para que el programa la reconozca y me monte el trabajo, ¿de acuerdo? Como podéis comprobar, he insertado una columna que tiene como cabecera Text Group, porque quiero que me cree un grupo de documentos que se llamará cuestionario. Recordad que esto es un grupo de documentos, por tanto, al insertar en el Excel esta columna, le estoy diciendo al programa que me cree un grupo que se llamará cuestionario, y luego pues cada cuestionario me va a crear un documento diferente, y quiero que me los llame participante 1, participante 2, participante 3, esto lo he insertado yo manualmente. Y luego simplemente las columnas de cada variable he introducido el símbolo de dólar, como podéis ver aquí arriba en la cabecera. Tengo los diferentes variables del proyecto, aquí tenéis variables cuantitativas, tenéis escalas de Likert con los resultados que iban comentando, y aquí tenéis el constructo, el concepto, el tema que se mide en la variable, ¿de acuerdo? Y aquí podéis ver una pregunta abierta del cuestionario, ¿de acuerdo? Que lo que quiero es que me cree un código. Veis cómo el código se llamará problemas del curso y soluciones. Podéis ver cómo aquí están las respuestas. Hubo gente, participantes que contestaron y participantes que no contestaron, por eso está vacía la celda. Aquí hay otro grupo temático de variables, todas con el símbolo de dólar, y luego viene la pregunta abierta correspondiente que indaga por las funciones más relevantes del tutor, y aquí tenemos las respuestas. Esto es el cuestionario en Excel preparado para ahora importarlo. Como podéis ver, hay 3 conjuntos de preguntas cuantitativas y 3 preguntas cualitativas, ¿de acuerdo? Toda esa información yo ahora voy a decirle al programa que me la importe, y el programa lo que va a hacer es 2 cosas. Por un lado, tratará la información estadística, es decir, todas aquellas columnas que tengan el símbolo del dólar, porque son variables, ¿de acuerdo? Y por otro lado, tratará la parte cualitativa, es decir, creará un nuevo documento e insertará las respuestas cualitativas del cuestionario, ¿de acuerdo? Por tanto, le voy a decir documento, importar documento desde una hoja de cálculo, formato Excel, y el programa me va a buscar donde tengo, ¿de acuerdo? Esta sería la opción, marco el archivo y iniciamos un asistente en el que podéis ver pues que el programa ha reconocido una serie de variables, ¿de acuerdo? Y algunas de ellas las va a considerar como un código cualitativo, veis aquí cómo lo ha distinguido él. El otro bloque son problemas, funciones y habilidades del tutor. Tenéis todas las variables estadísticas, la pregunta cualitativa, el grupo de habilidades del tutor, y aquí tenéis la pregunta cualitativa. Estadística cualitativa. Ha reconocido la columna del grupo de texto, la columna de los documentos, ¿de acuerdo? Y ya podemos decirle a OK para que nos enseñe las variables. Y ahora nos está preguntando por el tipo de variable que hay. Hay una serie de variables que son números enteros porque se corresponden a una escala de Likert, como comentábamos, y luego tenemos unas variables de texto, hombre, mujer y la edad. Bien, si hubiese algún error, podríamos cambiar aquí por el tipo de variable. El programa reconoce variables booleanas, sí, no, verdadero o falso, fecha y hora, un número con decimales,
un número entero o el texto, ¿de acuerdo? Esas serían las opciones. Pero bueno, en este caso me lo ha reconocido bien, no tengo problema y ya le digo importar. Entonces empieza el proceso de importación y como podéis ver, pues ha sido bastante rápido. No me ha dado tiempo a rellenarme la taza con la infusión. Ya lo tengo aquí, cierro la ventana y podemos ver el trabajo que ha hecho el programa. Al hacer clic en el primer cuestionario, veo que tengo las 3 respuestas, ¿de acuerdo?, del cuestionario, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo veáis bien. Y el programa lo que ha hecho ha sido codificar cualitativamente, codificar automáticamente cada respuesta. ¿Veis cómo ha creado un código? Problemas del curso, funciones y habilidades. A esto le llamamos códigos auxiliares, códigos instrumentales. Son códigos de contexto, no son códigos analíticos, porque lo único que me están diciendo es el contexto donde se habla de los problemas, o de las funciones, o de las habilidades. Posteriormente yo tengo que analíticamente entrar en estos párrafos y hacer códigos analíticos pertinentes a la orientación analítica que esté desarrollando en mis preguntas de investigación. Pero lo que sí que tengo ya son todos los contextos donde se habla de los problemas del curso y de las soluciones, ¿de acuerdo? En este caso se habla de problemas y, pues, por ejemplo, pues ya tendríamos sea por el temario, era muy aburrido, el curso era muy aburrido, pues bueno, el problema era que el temario era muy aburrido, el aburrimiento del alumno, porque, ¿de acuerdo? ¿Veis? Eso ya lo tendríamos que codificar analíticamente, pero tenemos el contexto donde se habla y el código que se ha creado automáticamente. Bueno, podéis ver aquí que los documentos tienen hasta tres segmentos, porque hay 3 preguntas cualitativas en el cuestionario, ¿de acuerdo? Problemas, funciones y habilidades. Hay algunos que solo tienen 1, porque el participante, pues, no contestó nada más que lo que estáis viendo en pantalla, ¿de acuerdo? Pues bien, esto sería el trabajo en la parte cualitativa, que luego tendríamos nosotros que codificar, como comentábamos. Pero en la parte estadística también el programa ha hecho un trabajo. Tenéis aquí el menú variables, vamos a entrar a las variables de documento, que son donde el programa, podéis ver aquí en azul, me ha importado todas estas variables a partir de el Excel que estabais viendo en pantalla. Aquí tenéis los nombres de las variables, ¿de acuerdo? Y si conmuto entre la lista de variables, que es este icono que está resaltado, y el editor de datos, podéis ver todos los datos, toda la información de la sábana de todas las variables y los valores que tenemos, ¿de acuerdo? Podéis ver cómo se ha ido cumplimentando este material, ¿de acuerdo? A partir de aquí ya podríais vosotros, pues, obtener resultados directamente. Por ejemplo, si le decís variables, estadística de variable de documento, ya podéis visualizar los resultados de estas escalas de Likert, ¿de acuerdo? Tenéis aquí las variables. ¿Veis cómo siempre que hago esta práctica me equivoco? Voy a rectificarlo, porque si os enseño este gráfico, vosotros a lo mejor que no conocéis el programa, no os habéis dado cuenta del error que he cometido, ¿de acuerdo? Pero yo a simple vista me gusta recalcarlo y evidenciarlo para que reflexionemos en cómo funciona el programa y cómo no caer en este error. Bien, como es una escala de Likert, estamos viendo los valores de las variables. Las escalas de Likert iban desde el 1 hasta el 5, pero estáis viendo un valor que es el 0. ¿Por qué sucede que el programa me registra el valor 0? Pues porque además del cuestionario, en el proyecto
hay otros documentos, como eran las interacciones que habíamos importado al principio de la charla, ¿de acuerdo? Entonces, como no le hemos dicho a MassQDA que obtenga la estadística de variable solo de los valores del cuestionario, nos está contando un valor 0 para los documentos que habíamos importado al principio. Por tanto, si quiero hacer bien esta práctica con vosotros y vosotras, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es cerrar esto y me voy a ir de nuevo al escenario de trabajo del programa. ¿Veis cómo tengo las interacciones aquí debajo? Él está calculando todo, pero yo ahora lo que voy a hacer es decirle que active, ¿veis? Como ahora sí que está activado todos los documentos del cuestionario, todas las respuestas. Y ahora sí que puedo repetir el procedimiento, el ejercicio, y pedirle la estadística de las variables. ¿Veis cómo lo he activado? Y ahora sí se me ha resaltado esta opción solo para los documentos activados, solo para el cuestionario. Por tanto, vuelvo a abrir las estadísticas y tengo, podéis ver aquí, el gráfico anterior, que por supuesto todo esto se puede personalizar como queráis. Y aquí ya puedo ver los resultados del cuestionario, cómo se iban distribuyendo, y aquí ya podéis ver las escalas de Likert, cómo efectivamente ya no me aparece el valor 0, que era el que me aportaban los documentos que no tienen nada que ver con el cuestionario. Al haber activado el cuestionario, los resultados en el gráfico ya se corresponden exclusivamente al cuestionario, ¿de acuerdo? Pensaba que era importante destacarlo para que entendieseis lo que comentábamos antes de la activación en el programa. Bien, esto sería una forma sencilla de recuperar información. Aquí tenéis los estadísticos descriptivos, ¿de acuerdo? Y lógicamente esta información, lo mismo que estamos viendo aquí, lo podríamos llevar al módulo estadístico porque ya está todo interrelacionado, y hacer operaciones ya estadísticas un poco más avanzadas con el módulo estadístico, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Bien, voy a dejar el tema de los cuestionarios por el momento, voy a seguir practicando con el programa, voy a resetear las activaciones, ¿de acuerdo? Las vuelvo a quitar todas y sigo mostrando, en este caso, cómo proceder en el trabajo con un grupo focal, ¿de acuerdo? Un grupo focal, para que el programa lo reconozca, simplemente pues tengo que ir, esto es, podríamos decir, Word, vemos un procesador de texto, podéis ver que la única precaución que he tenido en la transcripción es introducir el nombre del participante seguido de 2 puntos y que haya un retorno entre un turno de habla y otro. En la transcripción son las únicas convenciones que hay que tener. Por lo demás son convenciones bastante lógicas en las transcripciones, pues en investigación en ciencias sociales, ¿de acuerdo? 2 puntos y un retorno. Entonces el programa ya me va a reconocer que esto es un grupo focal, ¿de acuerdo? Lo cierro y procedo con esta opción que tengo aquí, importar datos de transcripción de grupo focal en documentos, vuelvo al menú de documentos, ¿vale? Y tengo aquí el archivo, ¿de acuerdo? Le digo abrir. Entonces podéis comprobar cómo el trabajo que ha hecho MassQDA, nuevamente os lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea mejor. Vale, veis como cada turno de habla de cada participante se ha codificado con un código, con el código de la clave que tenía. Veis en el sistema de códigos como cada una de las interacciones o participaciones del participante se han codificado y están aquí registradas, y también las tenéis aquí como documento, ¿de acuerdo? Veis cómo ha dividido cada uno de los turnos de habla en un subdocumento para que podamos estudiar, analizar no solo el discurso del grupo de discusión o grupo focal en su conjunto, sino el discurso individual de cada uno de los participantes, ¿de acuerdo? Podéis hacer el análisis de cada participante o bien de todo el grupo de esta forma.
ha creado estos códigos auxiliares, ¿de acuerdo?, que tenéis aquí, y luego ya yo tendría que introducir códigos analíticos pertinentes a las preguntas de investigación que estoy manejando, pero ya tengo una zona de recuperación de información para obtener pues los resultados que me interese sobre cada participante, porque tengo un código por un lado y un documento que me los han acotado, ¿de acuerdo? No solo puedo estudiar el grupo a nivel de participantes, sino que también puedo estudiar el grupo a nivel de variables, por ejemplo, género, edad, ocupación, etc. Voy a mostraros cómo lo haríamos en el documento del grupo, simplemente utilizando el menú contextual. Le pido al programa que me muestre la vista general de los participantes del grupo y tengo todas las contribuciones de los participantes, ¿de acuerdo? Tengo las contribuciones, sería fijaros cómo se corresponde con cada una de las codificaciones cada vez que habla cada participante. Esta sería la clave de cada participante. En valores absolutos, valores relativos, podéis ver que el participante OB es el que más interviene, claramente, y luego aquí lo que hace es contar los caracteres de cada una de esas intervenciones, porque se puede intervenir muchas veces en un grupo, pero hablar poco, que sean intervenciones muy breves. Entonces también tenéis la cantidad de texto que la transcripción ha generado a cada uno de los participantes. Bien, vamos a ir un poquito más allá de esta información y vamos a introducir valores de variable. Veis aquí el botón que me cambia la lista de variables y simplemente en esta lista voy a introducir con este icono en verde una nueva variable que sería, por ejemplo, pues la edad. Repito el procedimiento e introduzco pues el género. ¿Vale? Ya tengo dos nuevas variables para el grupo. Conmuto al editor de datos y me han aparecido aquí en estas columnas, ¿de acuerdo? Simplemente sería pues ahora cumplimentar los valores de entonces me cambia automáticamente y aquí le voy a decir que esto es un hombre, esto es una mujer. Un hombre solo ya con la H me lo va escribiendo, esto es un hombre y esto era una mujer, ¿de acuerdo? Entonces, al igual que veíamos antes con las variables del proyecto, yo ya puedo pues ver las estadísticas de las intervenciones, ¿de acuerdo? Tenéis las edades de los participantes y tenéis los géneros, el sexo. Es lo mismo. Entonces todos los resultados que hagamos a partir de este momento, toda la codificación cualitativa, todos los temas que exploremos, los vamos a poder distribuir con entre estas variables. Podéis saber las mujeres de 11 años qué opinaban de los profesores, o los hombres de 10 años qué opinaban. Todo esto lo configuraríais, os lo avanzo, en métodos mixtos, activar por variable, ¿vale? Aquí es donde se configura la activación por variables. Todo lo que activéis por variable queda activado en la zona, entonces podréis visualizar solo ese resultado, ¿de acuerdo? Pero realmente muy útil para explorar el grupo, pues mucho más allá de lo que sería el discurso conjunto generado por todo el grupo, ¿de acuerdo? Estos son solo unas pinceladas de las funciones de los grupos. Hay otras funciones, ¿de acuerdo? Tenéis en método mixto tablas cruzadas para grupos, donde vais a ver distribuidos pues, los temas cualitativos por las variables que hemos introducido en el proyecto, ¿de acuerdo? Esa sería un poco la idea, tener diferentes formas de visualizar los resultados cualitativos, pero distribuidos por las variables que hemos ido generando. Bien, otras opciones que el programa me permite, por ejemplo, sería importar datos bibliográficos, ¿de acuerdo? Yo tenía por aquí el Google académico, entonces he buscado la palabra resiliencia
y me han aparecido una serie de trabajos académicos que si me interesa importar o guardar, ¿de acuerdo? Pues aquí podéis guardar, podéis importarlos, podéis gestionarlos, ¿de acuerdo? Entonces esta información, si tuviéramos instalado un gestor como Mendeley, ¿de acuerdo? Pues entonces lo que íbamos a hacer es importarlo a Mendeley directamente, ¿de acuerdo? Vamos a importar al BibTeX. Vale, pues no me está dejando. Lo voy a dejar en este punto, pero desde aquí con Mendeley, yo Mendeley me lo he traído aquí, lo tengo abierto, ¿de acuerdo? En Mendeley podríamos seleccionar una serie de referencias que nos interesasen, ¿de acuerdo? Entonces le diríamos exportar en Mendeley. Desde Google lo que pretendía es que me guardara también con el formato RIS, R-I-S, que es un formato de gestión bibliográfica, pero no me ha permitido, habéis visto que no me ha dejado, lo voy a dejar en este punto por no alargarlo, pero desde Mendeley sí que podéis exportar esta información al formato RIS, lo tenéis aquí, ¿de acuerdo? Entonces me va a guardar este archivo, ¿vale? Y yo ahora desde el programa MassQDA lo que hago es importar estos archivos RIS con las referencias que quiero, ¿de acuerdo? Le voy a decir documento, importar datos bibliográficos, ¿vale? Aquí os está explicando aproximadamente lo mismo que yo os estaba comentando, de importar desde RIS. Cada campo de Mendeley es un metadato, entonces lo que va a hacer el programa es codificar automáticamente cada campo de información. Le vamos a decir OK, nos dice que le indiquemos dónde está la información. Aquí tengo ya varios archivos RIS preparados, podéis ver la extensión aquí, y le digo abrir. Y lo que debería estar haciendo es importarme esta referencia que tenía aquí, y aquí podéis ver un ejemplo del documento de Mendeley que ha traído, ¿de acuerdo? Tenéis el título, tenéis el autor, el tipo de publicación y tenéis el resumen, dependiendo cómo lo tuvieseis configurado aquí en Mendeley, ¿de acuerdo? Podéis ver que hay algunos que tienen menos información y hay otros que sí que tienen el resumen. Dependiendo cómo lo tengáis aquí, pues el programa os lo va a importar. Lógicamente, además de esto, aquí lo que podríamos hacer es traer el artículo PDF de estos autores sobre tutorización online. Le voy a decir que me lo traiga, importar documento. Vale, tengo aquí en concreto este artículo, lo abro y tengo pues en mi proyecto que veíais de tutorización del cuestionario, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí. He traído autores que hablan sobre la tutorización emocional en la formación online, ¿de acuerdo? Tengo aquí el artículo y yo lo que podía proceder en este artículo es a trabajarlo con ciertos automatismos que MassQDA me proporciona en primera instancia, ¿de acuerdo? Si os parece, os voy a hacer esta práctica para finalizar el taller de hoy, para que veáis cómo un documento puedo explorarlo, ¿de acuerdo?, de modo automático con el programa. Esta exploración automática nunca sustituye al análisis bibliográfico manual que tengo que hacer con posterioridad, que quede claro, pero estos automatismos os van a ayudar a resolver. Si yo le digo que cuente las palabras que tiene el artículo, las palabras que tengan una mayor frecuencia se supone que serán más importantes si descartamos preposiciones, artículos y demás. A esto le llamamos análisis de contenido cuantitativo, y el programa MassQDA también tiene un módulo excelente que se llama MaxDictio. Yo le voy a decir que, para que no me pase lo de antes, que me active el documento en cuestión, el del artículo. Le digo frecuencia de palabras, ¿vale? Solo en el documento activado, ¿de acuerdo?
¿vale? Entonces lo que voy a decirle es que me calcule la frecuencia de las palabras. Lógicamente podéis ver que hay una serie de palabras, artículos y demás, pero yo lo que hago es incluirlas en una lista de exclusión, en un diccionario, para que no me las vuelva a contar ahora cuando le pida que lo vuelva a calcular. Las estoy excluyendo en esta lista de exclusión porque no tienen valor analítico, son partículas del lenguaje como conjunciones, artículos, preposiciones. Y ahora le digo que lo vuelva a recalcular. Bien, como podéis ver, aprendizaje, enseñanza, virtual, alumno, profesor, ya vienen a ser términos relacionados con mis preguntas de investigación en este artículo. También hubiese podido ver las palabras clave del artículo. Es una estrategia buena ver las palabras clave que los y las autoras incluyen en sus artículos. Pero bueno, yo ya sé que virtual, ¿de acuerdo? Aparece, tiene una longitud de 7 caracteres, aparece 17 veces en el texto, y con el botón derecho lo que voy a pedirle es que me muestre los resultados, me los muestra en su contexto, aquí, y si hago clic también en el contexto, ¿de acuerdo? Y voy a decirle que lo codifica automáticamente, me va a crear un código nuevo para acotarme todos los fragmentos donde se habla de virtual en este artículo. Simplemente aquí creo el código, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y el programa me pregunta, vale, yo he encontrado la palabra virtual 17 veces, pero necesitamos un contexto para esa codificación automática. ¿Qué quieres que sea el segmento? Los caracteres propios de virtual, la palabra virtual, ¿vale? O toda la frase donde está virtual. Yo voy a extender el código hasta toda la oración, hasta toda la frase, y codificar automáticamente. Bien, 17 códigos, podéis ver, vamos a verlo, podéis ver aquí cómo tengo el código formación virtual en mi sistema, veis cómo se ha creado, aparece 17 veces, y el programa ha ido, ¿de acuerdo?, marcando las zonas donde está virtual. ¿De acuerdo? Aunque le hayamos dicho la oración, tened en cuenta que los documentos PDF son un poco complejos informáticamente. No ha sido todo lo preciso que quisiéramos. Podéis ver que al estar además en columna este artículo, no me ha marcado exactamente la oración donde está. Veis cómo no ha llegado a extender este contexto. Si yo ahora lo quisiera cambiar, simplemente le tendría que decir... Ahora sí que lo he hecho yo manualmente para que me ocupe toda la frase de formación. Y ahora ya entraríamos en estos contextos y procederíamos a analizar cualitativamente el sentido en el que estos autores hablan de la formación virtual en su artículo. Y lo podríamos relacionar con los resultados de nuestro cuestionario, que también habla de la formación virtual. Y lo tendríamos todo integrado en la misma base de datos. Pues bien, esta era mi propuesta para esta tarde, mostraros unas pinceladas rápidas de cómo funciona el programa MassQDA. Espero que os haya resultado interesante y nada, estoy a vuestra disposición ahora para cualquier pregunta que queráis hacer. Voy a abrirle el micrófono a María, que la tengo silenciada. Gracias. Y nada, pues si tenéis cualquier duda, cualquier cosa que no os ha quedado clara, pues estoy a vuestra disposición para contestarlo. Bueno, es que esto luego cuando te pones a trastear es cuando te surgen muchas dudas, claro. Pero bueno, así lo que has explicado del menú documento, yo creo que pues, ya queda bastante claro. Yo creo que sí. Sí, yo creo que era simplemente para que os hicieseis una idea de conjunto de alguna de las posibilidades de funcionamiento del programa.
Cualquier tipo de dato que estemos pensando, cualitativo, lo podéis gestionar con el programa. También imágenes, vídeo, entrevistas, grupos, observaciones, narrativas biográficas, lo que queráis, todo lo podéis. Podéis transcribir desde dentro del programa, ¿de acuerdo? Transcribir audio-vídeo, pues entonces lo primero que hará decirnos es dónde está el vídeo para sincronizarlo, y lo que hace es pues nada, sincronizar el vídeo con la transcripción para que puedas ver mientras analizas y escuchar el vídeo. Si tienes alguna duda, en cualquier momento lo vas sincronizando. Esa era un poco la idea, mostraros el programa, que vierais lo sencillo que es, siempre con el botón derecho. No os he mostrado también, hay que decirlo, pues prácticas con vídeos, porque los vídeos que tengo son todos de formato Windows, ¿de acuerdo? Entonces, como esto es un Mac, ya sabéis la pelea continua entre Windows y Mac. Si esto lo tienes en este formato, no te dejo, o tienes que cambiarlo. Entonces no los he reproducido porque no son para Mac, pero bueno, en Windows funcionarían sin problema, o con Mac tendríais que convertirlos a un formato MOV o similar que el Mac pudiera gestionar, ¿de acuerdo? Esta sería un poco la idea. Nada, pues si no tenéis ninguna pregunta ni ninguna cosa que queráis que repita, pues nada, agradeceros. Tony, sí. Una duda. En cuanto a las imágenes, cuando se segmenta una parte de la imagen y se quiere codificar, ¿dónde se codifica? ¿En la columna de los códigos? Sí, yo podría formación virtual, por ejemplo, si selecciono aquí, simplemente arrastrando con el ratón, has visto cómo he seleccionado y arrastro el código. Si el código no lo tengo creado, pues con un código nuevo introduzco el código y funciona. Esta sería un poco la idea. El programa Masqda, un consejo, es muy bonito. Bonito quiere decir que es estéticamente amigable. Prima el uso de colores, de la gama cromática en las codificaciones, en los documentos, en todo. Hay gran cantidad de herramientas de exploración de resultados que funcionan mejor si habéis introducido colores a vuestros códigos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los problemas, ¿vale? Pues los voy a poner en rojo, por ejemplo, ¿vale? Podéis ver que todos los problemas ahora irían de color rojo. Entonces, al explorar las herramientas visuales, ¿de acuerdo?, vais a obtener gran cantidad de posibilidades adicionales si habéis aprovechado las ventajas de esta división de los problemas en rojo, los factores protectores en verde. Parece una bobada, pero este programa a eso le saca mucha más punta que si todo va con el gris este feo que estábamos viendo hace un momento, ¿de acuerdo? Pues muy bien, muchísimas gracias por vuestra atención. Si no hay ninguna otra. Gracias a ti. Gracias a ti. En breve os mandaremos la grabación, las diapositivas, y así lo podéis tener. Muchísimas gracias por la atención. Venga, Buenas muchas tardes. gracias.